No habrá sodomitas en el pueblo de Israel. ¿Qué cosa es realmente la palabra sodomita? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra sodomita? ¿Es lo que nos habrán enseñado, es decir, la homosexualidad, la aberración sexual? ¿O es otra cosa? Hoy día vamos a descubrir, a la luz de la palabra, qué es realmente lo que significa la palabra sodomita. Ya que es muy importante entender los originales, vamos a ver en el original qué es realmente lo que significa sodomita y qué debemos de entender por sodomita. Vamos a investigar juntos este tema en este video. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y a la luz de las escrituras, a la luz de los originales, vamos a descubrir qué cosa es realmente la sodomía o los sodomitas a la luz de las escrituras. Para esto vamos a arrancar nuestro estudio en la traducción correcta de Deuteronomios capítulo 23, el cual en la Reina Valera lamentablemente ha sido mal traducida, y lo cual nos ha llevado a teologías erróneas, muy erróneas. Bueno, vamos a ver juntos, porque creo que es importante ver este punto, porque es la base de muchos errores de interpretación que han llevado a inequívocos realmente garrafales. Bueno, acompáñenme juntos, vamos a ver juntos las escrituras, vamos a leer juntos, vamos a ir traduciendo juntos y vamos a ir juntos investigando qué cosa es la palabra sodomita frente a las escrituras. Acompáñenme, vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos Deuteronomio 23:17, la primera línea está en hebreo. He resaltado en amarillo los dos verbos que vamos a estudiar. En la transliteración también está en amarillo. La traducción al español que yo he hecho también están estos verbos en amarillo. Y la última línea, que es la traducción de la Reina Valera, la he puesto en verde para podernos darnos cuenta el término que ellos han usado y de dónde nace el error. Y vamos a ir a verlo esto a mucha profundidad para que quede perfectamente claro. Lo que dice en hebreo es Lo hiye kedeshá minbot Israel velo hiye kadesh mibei Israel. Es decir, dice, no habrá o no se hará kedeshá de las hijas de Israel, y no habrá o serán kadesh de los hijos de Israel. Es decir, vamos a poner ahorita en un círculo amarillo la palabra kedeshá, que la podemos ver aquí arriba, y la razón por la cual termina en AH es porque en hebreo todas las terminaciones en H se refieren al femenino. En el hebreo tiene que usarse el verbo ya sea en masculino o en femenino. En este caso, que hemos marcado este círculo en amarillo, es kedeshá en femenino. A su vez, vamos a hacer ahora un círculo también amarillo sobre la palabra kadesh, que es el masculino. Es decir, kedeshá y kadesh son exactamente el mismo verbo. No son dos verbos distintos, es el mismo verbo. Kadesh es aquel que ha sido separado para hacer algún trabajo sacerdotal especial. Y para esto vamos a hacer una pequeña pausa en el texto. Muy bien, aquí creo que es importante hacer una pequeña pausa porque tenemos que aclarar algo. La palabra kedeshá y la palabra kadesh son dos artículos que significan separados para un trabajo sacerdotal. Y vamos a verlo claramente poco más adelante con el diccionario de Moisés Chávez, qué significa exactamente. Pero es importante que tiene la misma raíz verbal que la palabra kadosh, que significa santo o separado para Dios. Entonces ya podemos intuir que kedeshá y kadesh tienen que ver un tema sacerdotal hacia algo, hacia alguna divinidad. Y es bastante importante que esto lo tengamos claro. Entonces, ya de porrazo hemos sacado en claro que la palabra kedeshá y kadesh no significa bajo ningún término ni ramera
ni mucho menos lo que significa sodomita. Es decir, la Reina Valera ha traducido pésimamente estos dos artículos y vamos a descubrir por qué, vamos a ir a la profundidad del tema y vamos a ver por qué es importante tener muy claro qué significa Kadesh, qué significa Kedeshá y cuál es la importancia dentro de la historia de Israel. Porque esto es la clave. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios muy bondadoso, pero esto lo vamos a descubrir a medida que podamos entender la profundidad del original. Porque si nosotros empezamos a ser como censuradores y vamos a decir, uy, no, esto no debemos de decir, esto sí debemos de decir, entonces estamos haciendo lo que Dios no hizo. Dios no inició la Biblia. Si ustedes leen la Biblia como debe ser, vamos a encontrar a un pueblo altamente politeísta desde que sale de Israel hasta el exilio. Vamos a encontrar a un pueblo que está corriendo constantemente detrás de Baal, de Ashera, Moloch, etcétera, y otros dioses más a lo largo de la Biblia. Y vamos a ver justamente que este Kadesh y este Kedeshá no tienen nada que ver ni con ramera ni tampoco con sodomita. Pero vamos a investigar a fondo, porque vamos a llegar al fondo de la verdad qué significa sodomita, porque para nosotros sí es importante tenerlo claro. Entonces, hasta ahora vamos descubriendo que en este verso se usa la palabra Kedeshá para las damas y Kadesh para los varones. La raíz verbal es la misma raíz verbal, como vamos a ver unos segundos más adelante, para Kadosh, pero también vamos a ver el significado dentro del diccionario bíblico de Moisés Chávez. Vamos juntos, vamos a darle una revisada más al texto y vamos a encontrar los significados reales. Vamos, síganme. Muy bien, entonces aquí en el texto hemos encontrado que efectivamente la palabra Kedeshá y Kadesh tienen la misma raíz verbal. Aquí vemos en la raíz verbal, que acá lo vamos a poner en un círculo amarillo, que es la palabra que, de y she, ¿no es cierto? Y entonces de donde también sale la palabra kadosh, ¿no? Aquí recordemos que el idioma hebreo no se escriben las vocales, se pronuncian, pero no se escriben las vocales. Entonces nosotros podemos ver que de acuerdo a lo que ya se nos ha enseñado en lo que se refiere al hebreo antiguo, el cual las vocales fueron puestas por los masoretas, que la palabra kadosh tiene la misma raíz verbal de Kedeshá y Kadesh. Entonces podemos deducir de que en ambos casos se refiere a un servicio sacerdotal, a un servicio santo para. Entonces veamos qué es lo que nos dice el diccionario de Moisés Chávez sobre la palabra Kadesh. Aquí tenemos la referencia 6945, acá tenemos nuevamente la palabra Kadesh en hebreo, la cual significa prostituto, sagrado o consagrado a los actos de la prostitución ritual de la religión cananea, y justamente cita Deuteronomios 23, 18, 17, dice ver diccionario bíblico. Ahora, observen esta palabra, plural, Kedeshim, es decir, el Kadesh en plural es Kedeshim, vamos a subrayarlo en un círculo amarillo, y el Kedeshim es su forma plural. Lo que yo les comentaba al inicio, aquí podemos ver que dice Kedeshá, también lo vamos a poner en un círculo amarillo, y esta palabra Kedeshá es empleada para las damas, es decir, en el hebreo, en este caso, veamos el círculo amarillo, Kedeshá es para las damas, y aquí en el inicio, Kadesh es para los varones. Hasta aquí hemos visto que la palabra Kadesh y la palabra Kedeshá definitivamente se refieren a personas que han sido separadas para hacer un culto pagano, es decir, para rendir culto a una deidad cananea. ¿Quién es esta deidad cananea? Es la diosa Ashera. ¿Quién era la diosa Ashera? Una de las tantas diosas, en aquel entonces se creía era la esposa del dios de turno, o sea, Baal, en este caso Jehová,
Y entonces, ¿en qué consistía este ritual o esta prostitución sagrada? Porque hay que entender de qué estamos hablando. Lo que sucedía es que se escogían 7 sacerdotisas y 7 sacerdotes de esta diosa Ashera, que entraban, que eran denominados justamente las Kedeshá, o sea, las tamas, y el Kadesh, los varones, entraban al templo y una pareja hacía actos sexuales en forma pública en el centro del resto de los sacerdotes. Ahora, una cosa muy importante que siempre digo a mis alumnos: nosotros no tenemos por qué emitir juicio de valor en este aspecto, es decir, nosotros no tenemos por qué condenar esta acción, porque esto sucedió hace 4000 años atrás. Es decir, nosotros no estábamos ahí, nosotros no teníamos las posibilidades, ellos no tenían una Biblia a la mano como la tenemos hoy en día, con lo cual tú puedas decir estaban haciendo bien o estaban haciendo mal. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar reconstruir qué pasó para poder extraer la enseñanza hacia nosotros. Nosotros no podemos ir a este evento con ojos occidentales del siglo XXI, porque simplemente vamos a hacer un análisis equivocado y que nos va a llevar a error. Entonces lo que vamos a hacer es abstraer de nuestra mente todo juicio de valor y vamos a intentar entender qué cosa estaba pasando en la mente de estas personas. Entonces, estos sacerdotes creían, era su creencia, de que cuando ellos tenían relaciones sexuales íntimas en el templo, los otros sacerdotes, ojo, no participaban de la acción, lo que hacían era elevar cánticos a los dioses, tocar panderetas, danzar, mientras que los 2 sacerdotes que habían sido, la pareja sacerdotal que había sido escogida, mantenía relaciones sexuales. La idea que ellos creían, que ellos pensaban que sucedía, era que de esta manera motivaban a que la diosa Shera tuviera relaciones sexuales con el dios de turno, ya sea Baal o Jehová, y de esta manera pudieran tener una tierra fértil, pudieran tener fertilidad. Hasta el día de hoy, en muchas culturas a lo largo de la tierra, se mantienen estas creencias que hay una diosa. Por ejemplo, aquí en el Perú, mucha gente cree aún en la Pachamama, la diosa tierra, la diosa madre, y es más, hasta el día de hoy le rinden culto, dando, por ejemplo, muchas veces los primeros frutos de sus cosechas a la Pachamama, a la diosa tierra. Era exactamente lo que estaban haciendo estos angelitos en el culto a Ashera. Es decir, el famoso Kedeshá y el famoso Kadesh eran los sacerdotes que habían sido seleccionados para que motivaran a la diosa Ashera a tener relaciones con el dios de turno y de esta manera pudieran tener fructíferos los frutos y pudieran fructificar el vientre de las personas. Es decir, dentro de la antigüedad, a la mujer, la mayor bendición que podía tener la mujer era ser madre, es decir, tener una gestación próspera, una gestación fructífera en la cual tenga varios hijos. Y eso era muy visto en el Medio Oriente, en el cercano Oriente. Entonces es importante tratar de entender la cultura. Nosotros no vamos a emitir juicio de valor sobre este tema. Lo que vamos a hacer es tratar de entender qué estaba pasando en la mente de ellos para poder nosotros entender lo que significa esto y poder llegar a la verdadera conclusión. Entonces, ¿qué cosa es ser sodomita? Ya nos estamos empezando a dar cuenta que efectivamente la palabra sodomita que se emplea en la Reina Valera está totalmente inequívoca y vamos a verlo con la propia Biblia. Lo que vamos a hacer ahorita es ver que en la Biblia están estas cosas que estamos viendo. Es decir, Dios es un Dios tan grande, tan misericordioso, que no nos oculta nada, no nos ha guardado nada, no inició la Biblia, nos ha contado la película como es, cruda y real. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros vamos a enfrentar la vida real. Y entonces por eso es que Dios ha puesto estos textos ahí para que nosotros podamos extraer y aprender de ellos cómo depender de Dios y conocer a este Dios tan grande y tan bondadoso que a pesar de nuestros constantes errores nos ama. Entonces ya nos quedó claro que Kadesh, Kedeshá, es una prostitución. Lo hemos visto en el diccionario bíblico, lo hemos visto, y para que se queden convencidos,
Acompáñenme a leer Crónicas, segunda de Crónicas, y vamos a ver justamente el rey Josías cuando hace la limpieza del templo. Vamos a ver a quién sacan de dentro del templo. Vamos juntos, vamos, leamos juntos el original hebreo y leamos juntos la traducción que debe ser. Vamos, acompáñenme. Bueno, acá estamos en Segunda de Reyes 23:7, donde se narra la limpieza que hace el rey Josías del templo de Jehová. Ustedes pueden leerlo en la Biblia en su texto en español. Como ustedes comprenderán y recordarán, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Yo he subrayado dos palabras. La primera está en verde. Vamos a hacerle un círculo amarillo para notarlo bien. Y ustedes verán que la primera palabra la he puesto en amarillo porque es un artículo. Es el artículo la, los. Y la siguiente palabra es el Kedeshim, que ya lo vimos en el diccionario de Moisés Chávez, que es el plural de Kadesh, ¿correcto? Entonces quiere decir que en la casa de Jehová estaban los Kedeshim. Eso es lo que dice la primera parte. En la segunda parte van a encontrar, y también voy a ponerle un círculo amarillo, esta palabra que dice la Asherah. Y la es un artículo, también en hebreo, que significa de pertenencia, y lo que dice la segunda parte es que preparaban ropas para la Ashera o para la diosa Ashera. Lo que dice en hebreo es Ba'itot, es Batei Ha Kedeshim Asher Bevet Adonai Asher Hanashim Argot Sham Batim la Ashera. Significa: y derrumbó la casa de los Kedeshim que estaban en la casa de Dios o en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tejían ropas para Ashera o para la Ashera. La Reina Valera se traduce: y además derribó la casa de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque, lo cual, como ustedes verán, no hay la palabra bosque, tampoco la palabra sodomita. Lo que existe es la palabra Kedeshim, que es el plural de Kadesh, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Muy bien, entonces aquí en Crónicas hemos visto que efectivamente, nuevamente, la Reina Valera dice que derribó la casa de los sodomitas, lo cual estamos viendo que en ninguna parte habla de casa de sodomitas, sino que habla de las casas de los Kedeshim, de estos sacerdotes que tenían relaciones sexuales, ¿dónde? Dentro del templo, no alrededor del templo, sino dentro del templo. ¿De dónde sacó la imagen de Ashera el rey Josías? De dentro del templo. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que Dios es un Dios tan grande, tan misericordioso, tan amoroso, que a pesar de nuestras tremendas faltas, de nuestra metida de pata constantemente, Dios todo el tiempo está dando nuevas oportunidades. Es el Dios de las oportunidades. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú estás estudiando por primera vez estos textos, no dejes pasar esto, porque esto es importante dentro de la vida de un creyente. Nosotros tenemos que estudiar las cosas como son. El texto es el texto. Yo no puedo hacer que el texto diga algo distinto porque ofende. Yo tengo que traducir el texto como está el texto y como Dios lo puso ahí, para que yo pueda aprender qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí con ese texto así de crudo. Entonces aquí estamos viendo de que el rey Josías manda a destruir la casa de los Kedeshim, o sea, de estos sacerdotes que se prostituían en el templo para motivar a la diosa Ashera a dar frutos, ¿no? Entonces sí podemos ver de que las mujeres tejían ropas a Ashera. En la traducción dice a los bosques. Ahora, muchas veces tú vas a encontrar que dice, oye, no vayan a los bosques o destruyan los bosques. Por ejemplo, en Deuteronomios vas a encontrar que hay que talar los árboles. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, aquí es importante estudiar, y por eso reitero, estudien, no dejen de estudiar. Aquí tenemos que estudiar justamente historia antigua. En el culto a Ashera se tallaba la imagen de la diosa Ashera en los bosques, en los árboles. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas iban al bosque, o sea, las parejas iban al bosque y tenían relaciones sexuales debajo de estos árboles que tenían tallada la imagen de la Ashera, para motivar de que sus cosechas y su vida matrimonial sea fructífera.
Eso es lo que estaba sucediendo en aquel entonces en Israel. Nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos emitir juicio de valor. Nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar las personas que hacían esos actos en aquel entonces, porque lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender qué pasaba ahí, qué cosa estaba haciendo Dios con ellos para nosotros poderlo traer al siglo XXI y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y lo que Dios nos va a enseñar, van a ver, es que es un Dios de harta misericordia, de mucho amor, que tiene mucho cuidado de nosotros y que nosotros, a pesar de que no nos damos cuenta de que cometemos muchos errores en nuestra vida, Dios nos sigue amando. Es muy interesante porque ahora vamos a empezar a definir qué cosa es entonces el sodomita. Ya hemos visto que la palabra sodomita no está presente ni en Deuteronomios, ni tampoco está presente en Segunda de Reyes. Es decir, hasta este momento la palabra sodomita no ha aparecido en el texto bíblico. Quien la puso ahí fue el traductor y la ha puesto mal, porque ahora vamos a aprender qué es lo que significa sodomita. Y si el tema de Ashera no te quedó claro en cuanto a que está registrado en las escrituras, aquí en la limpieza que hace el rey Josías dentro del templo de Israel, o sea, dentro del templo de Jehová, te sugiero que leas Jeremías capítulo 44. Jeremías a lo largo de todo el libro está diciendo arrepiéntanse de su pecado, vuelvan a Jehová, etcétera, 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 etcétera. Y hay un momento en que obviamente el pueblo hace caso y regresa a Jehová. Sin embargo, el capítulo 44 de Jeremías, el pueblo llega a un momento que le dice: oye, Jeremías, estás loco tú, porque mira, volvimos a Jehová y nos fue re pésimo, nos ha ido recontra mal, mientras que con nuestra diosa Ashera todo iba bien. Entonces ahora ya no te vamos a hacer caso, no vamos a regresar a Jehová y vamos a regresar a ofrendar a nuestra diosa Ashera. Está en la Biblia, búscalo, Jeremías capítulo 44. Entonces, con esto cerramos el tema de Ashera para pasar al siguiente punto. Y entonces vamos a pasar ahora a nuestro texto en Génesis y vamos a aprender qué pasó en Sodoma y Gomorra. Lo más probable es que el concepto que tú tengas de Sodoma y Gomorra sea un pueblo pervertido sexualmente, homosexual y esto hasta las patas, donde Dios simplemente se cansó de ver tanta aberración sexual y los quemó y los fulminó. Pero lo que la Biblia nos enseña es algo totalmente distinto. ¿Y saben por qué por qué la Biblia enseña algo distinto? Es porque muchas veces los estudiosos de la Biblia no se dan la molestia de estudiar la cultura. Entonces vamos a entender y vamos a ir partes y por cucharadas, porque vamos a descubrir en este texto qué sí significa sodomita para la Biblia, qué es lo que es sodomita para Dios. Y lo vamos a ver dentro de los textos bíblicos, dentro con los profetas, vamos a descubrirlo juntos. Así que vámonos juntos, vamos a leer el texto de Génesis que nos va a servir de base de Sodoma y Gomorra, y de esta manera vamos a desarrollar todo el contexto de qué es lo que realmente es sodomita para el texto bíblico. Vamos, síganme, vamos juntos. Muy bien, nuevamente vamos a nuestra tablita de no emitir juicio de valor y vamos a leer algunos parámetros antes de estudiar lo que es Sodoma y Gomorra. Borremos de nuestra mente todo lo que hemos aprendido sobre Sodoma y Gomorra y vamos a volverlo a revisar. Para desarrollar nuestro tema, en primer lugar no vamos a emitir ningún juicio de valor, es decir, no vamos a criticar si lo que hicieron estaba bien o no. Lo que vamos a hacer es adentrarnos en las costumbres, usos, leyes que estaban vigentes de lo que nos enseña el relato. Los eventos que vamos a estudiar se desarrollaron hace 4000 años atrás, ya que los relatos son contemporáneos a Abraham. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la ley de Dios, como tal la conocemos hoy en día, todavía no existía, ya que las leyes de Dios fueron dadas aproximadamente entre el año 1360 y 1400 a.C., por ende en el año 2000 a.C., donde se desarrollan estos eventos, las leyes de Dios tal como nosotros las conocemos no existían. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora,
Hay una película que yo les recomiendo que la vean para que entiendan un poco sobre lo que significa la importancia de la ley del hospedaje. Hay una película que se llama Operación Alas Rojas, es la traducción del inglés al español, sucede en el 2015, el protagonista principal es el técnico Marcos Luttrell de las Boinas Verdes de los Estados Unidos, el cual es integrante de los SEALs y son emboscados con sus compañeros, son perseguidos por los talibanes, esto es historia real. En Afganistán este técnico es el único sobreviviente y llega hasta un río donde es acogido por un aldeano, por un jefe de una aldea, y este aldeano lo lleva a la aldea y protege a Marcos con su vida, a pesar de que los talibanes atacan la aldea exigiendo la entrega del americano. Sin embargo, basado en esta antiquísima ley del hospedaje, este jefe de aldeanos pone en riesgo, y se ve en la película, la vida de su hijo, de su familia y la propia aldea, con tal de defender la vida de este Marcus Luttrell. Este es un principio que rige desde hace siglos en el Medio Oriente, el principio del hospedaje. Muy bien, como introducción, si no han visto la película, se les sugiero que la vean, porque les va a ayudar a entender por qué esta gente es capaz de poner en riesgo su vida, la vida de su familia y de su entorno en función del forastero. Un forastero que no conocen y que no saben si es bueno o si es malo. Y vamos a adentrarnos en algunos ejemplos bíblicos, pero antes de entrarnos a los ejemplos bíblicos vamos a entender un poquito de qué se trata esta ley del hospedaje, porque es importante para entender el relato que vamos a ver en Génesis cuando llegan estos dos ángeles a la casa de Lot. Entonces, previamente a entrar al pasaje, lo que vamos a hacer nosotros es entender un poco en qué se basa esta ley del hospedaje, que era una ley que estaba vigente y como podemos ver, y si no han visto la película, reitero, vale la pena que la vean porque les va a ayudar a entender hasta qué punto son capaces de llevar a cabo estas personas esta ley. Para ellos esa ley está por encima de toda ley, es decir, es la ley suprema, la ley del hospedaje es la ley suprema sobre todos los eventos que vamos a ver acontecer. Vamos a ver brevemente algunos aspectos en una filmina que les he preparado de lo que corresponde a esta ley para irnos adentrando. Ahí vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esta ley y de ahí nos vamos a adentrar al pasaje y vamos entonces a desmenuzarlo y vamos a entenderlo. Nuevamente, insisto, a lo largo de todo este estudio nosotros no vamos a emitir juicio de valor, es decir, nosotros no vamos a decir que estaba bien o estaba mal hacer tal o tal cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que sucedió para poder contextualizar y poder aprender lo que Dios nos quiere decir en el relato. ¿Correcto? Entonces acompáñenme a ver esta breve filmina. En esta filmina vamos a ver algunos aspectos de lo que significa la ley del hospedaje y después vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para recién adentrarnos a lo que nos quiere decir el relato sobre Sodoma y Gomorra y nos vamos a encontrar que es totalmente distinto a lo que se nos ha enseñado. No tiene nada que ver ni con la homosexualidad, ni con la aberración sexual, ni nada por el estilo. Se les va a caer las muelas porque todo lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice la palabra. Inclusive vamos a ver qué es lo que Jesús dice de Sodoma y Gomorra. Vamos, presten mucha atención. Vamos a ver primero la ley del hospedaje. Síganme conmigo, vamos. Bien, no vamos a emitir nosotros juicio de valor. De acuerdo a esta ley, la ley del forastero podría permanecer 3 días en tu tienda y gozar de agua, comida, atenciones de sus animales. O sea, por ejemplo, si viene con camellos, le tenías que dar agua a los camellos. Si venía con ganado, tenías que atender su ganado. Estos deberían de ser defendidos con la propia vida del hospedante. Es decir, el hospedante tenía que priorizar la vida del hospedante, del hospedador. El hospedador tenía que priorizar. Ya me equivoqué. Veamos.
No vamos a emitir juicio de valor sobre lo que está bien o sobre lo que está mal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, las leyes ok, ya. Bien, no vamos a emitir juicio de valor sobre las leyes del forastero, ya que estas leyes pertenecen a una historia 4000 años atrás, es decir, unos 2000 antes de Cristo. Entonces, ya habíamos visto algunas hasta la película, ahora vamos a ver la D, la E y la F, que son bastante importantes considerarlas. De acuerdo a esta ley, el forastero podía permanecer en tu tienda hasta 3 días y gozar de agua, comida y atenciones, tanto para él como para sus acompañantes y sus animales. Es decir, si venía con camellos, tú tenías que ver que los camellos tomen agua. Si venía con los ganados, tenías que ver que sus ganados sean atendidos. Estos deberían de ser defendidos, es decir, los hospedantes deberían de ser defendidos por los hospedadores aún a costa de su propia vida. Era tu deber defender la vida del que estaba siendo hospedado en tu tienda o en tu casa por encima de tu propia vida o la de tu familia. Y esta defensa debería incluir aún parte del camino de partida, es decir, cuando el forastero partía de tu tienda o de tu casa, tú deberías de protegerlo cuando menos hasta 1 milla de distancia o que haya defecado en el camino, es decir, que haya eliminado la sal que comió en tu tienda. Para esto se entendía en el Antiguo Oriente, en el cercano Oriente, se entendía de que aquella persona que se había ocupado, que había defecado, entonces había botado lo que había comido en tu tienda. Entonces hasta ahí era tu deber defenderlo, o sea, no solamente en la tienda, sino que además en su camino cuando se alejaba de tu tienda. Hasta en ese entonces deberías de atenderlo. Esta ley básica es una ley básica para sobrevivir en el desierto, pues todos dependen de que se llevara a cabo de manera rigurosa. Vamos a ver algunos ejemplos en ahí. Bien, hemos visto juntos de que esta ley de la hospitalidad es una ley muy importante en el desierto. Recordemos, no vamos a emitir juicio de valor, pero de acuerdo a lo que hemos encontrado en la historia universal, la vida en el desierto era muy hostil, era una vida muy fuerte. Por ende, todo aquel que recibía un visitante en su tienda, que era extranjero, se le daba agua y comida, porque justamente entendían que el día de mañana tú podrías ser el que podría estar necesitando pan y agua o vino y atenciones. Entonces vemos de que este rigor de esta ley de la hospitalidad era una ley muy arraigada, que inclusive, como hemos visto hace no mucho, se mantiene en algunas zonas, como la zona de Afganistán, y en algunas zonas inclusive del Medio Oriente. Aún los beduinos mantienen esta ley el día de hoy, en pleno siglo XXI, la mantienen vigente. Es decir, dan hospedaje al forastero que encuentran en el desierto. Ahora vamos a ir juntos a ver algunos ejemplos bíblicos en los cuales vamos a ver esta ley en plena función. Y vamos a ver cómo Abraham inclusive recibe a Dios como forastero y lo atiende de acuerdo a esta ley. Y vamos a entender poco a poco para poder ir hacia la conclusión que nosotros queremos llegar. Ok, vamos juntos, vamos a ver esta acción que hace justamente Abraham a Dios y lo recibe en su tienda sin saber que es Dios. Pero vamos a ver, lo más importante, vamos a enfocarnos en cómo Abraham aplica la ley del huésped o la ley del forastero sobre Dios sin saber que es Él. Vamos, acompáñenme a la lectura. No vamos a emitir juicio de valor en función de lo que estamos estudiando. Lo que vamos a tratar de es entender cuáles son los conceptos que Dios nos quiere enseñar en este pasaje que sucedió hace 2000 años atrás. Génesis 18:1 dice: aparecióle Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él.
Ahora nos vamos a enfocar en la ley del hospedaje, no nos vamos a enfocar en el mensaje teológico. Simplemente quiero que observemos la ley del hospedaje. Lo que les pido es que esta vez no vamos a hacer un análisis teológico al respecto de este pasaje, sino su calidad como la ley del hospedaje que hemos estado estudiando. Yo he resaltado 3 párrafos en distintos colores para que ustedes puedan ver qué importante es la ley del hospedaje. Entonces, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos, inclinóse hacia tierra y dijo. Lo primero que quiero que observen es que se apresuró, es decir, que lo tomó como algo muy importante que hacer, como algo que era prioritario hacer, y por ende lo hizo en forma rápida y diligente. La forma de inclinarse delante de él era una costumbre de la época, ya que tú nunca sabrías si también estarías hospedando a mensajeros de Dios. Por eso que este concepto de inclinarse frente al forastero era una muestra de respeto, pero una muestra de reconocimiento. Y continúa el relato y dices: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, está hablando a sus huéspedes, ruégote que no pases de tu siervo, es decir, le está pidiendo que se quede en la tienda de Abraham. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis. Es decir, lo que está diciendo en esta parte que he resaltado en verde es que Abraham le está diciendo: por favor, quédense en mi tienda, tomen en una sombra, tomen un poco de agua, recuperen fuerzas, permítanme que yo los atienda, y después de esto ustedes podrán seguir su camino. Continúa el texto y dice: porque eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y le dijo: priesa, aderézalo. Y tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado púsolo delante de ellos, estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Miren qué importante es esta última parte, porque el hospedador es parte del rito de comer y de participar de la atención al huésped. Muy bien. Aquí hemos visto cómo Abraham ve a Jehová, y no sabía que era Jehová que venía a su tienda, pero no estoy haciendo un análisis teológico ni escatológico, estoy haciendo un análisis de cómo la ley del hospedaje se ve claramente vivificada en este pasaje. Vemos cómo Abraham, en primer lugar, está a la tienda, ¿no? Está a la sombra, dice el relato, ve venir estos 3 extranjeros, e inmediatamente se incorpora y se apresura a atenderlos, y se apresura a decirles que no pasen de largo de su tienda, que por favor acepte su hospitalidad. Es decir, son 3 personas desconocidas hasta este momento, en los cuales Abraham se ha levantado, les ha pedido que por favor se queden en su tienda, les ofrece sombra, les ofrece agua, les ofrece pan, y una vez que los huéspedes han aceptado quedarse, entonces manda a su criado a sacrificar un becerro, manda a recoger nata, miel, leches, y entonces les ofrece un banquete. Y observen ustedes que Abraham participa del banquete, es decir, que parte de este ritual del hospedaje era participar de tus invitados. Es decir, estos 3 personajes que hasta este momento son desconocidos para Abraham, que él está participando con ellos. Lo que quiero resaltar es que en la Biblia vemos claramente reflejado este principio del hospedaje, este principio, y lo vamos a ver en otros 2 pasajes más, para poder entrar de lleno al estudio de Sodoma y Gomorra y darnos cuenta de que lo que muchas veces hemos aprendido
no está correcto. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es efectivamente la ley del hospedaje, que ya la hemos estudiado, la estamos viendo que se refleja en la Biblia. Plenamente hemos visto cada detalle de lo que hemos estudiado, está reflejado en este pasaje. Vamos a ver un par de pasajes más, porque hay varios que ustedes pueden encontrar, pero vamos a ver dos más antes de entrar de lleno a nuestro estudio de Sodoma y Gomorra. Acompáñenme juntos, vamos a leer estos dos que son rapiditos y de ahí nos adentramos al pasaje de Sodoma y Gomorra. Nuevamente no vamos a emitir juicio de valor sobre los eventos que vamos a narrar. Lo que vamos a tratar es de entender qué cosa era la cultura en aquel entonces, unos 2000 años atrás. En Génesis 24:31, entonces cuando el siervo de Abraham va a buscar esposa, encuentra esta tienda, ¿no? Entonces las niñas, las hijas, entran a la casa, entonces le dicen: hemos encontrado un forastero y le hemos dado agua, etcétera, 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 y dice: bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Dice el jefe de casa, Génesis 24:31, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos y dioles paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él veían. Nuevamente estamos viendo de que, como les había yo enseñado, esta ley del hospedaje no solamente incluía al huésped principal, sino a toda su a todos sus miembros. Aquí está ofreciendo lavar el pie de él y de todos los hombres que venían con él, y también está ofreciendo agua y paja a todos los camellos. Entonces pusiéronle delante de él que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo: habla. Entonces dijo: yo soy el criado de Abraham. Y así sigue el relato. Pero lo importante, insisto, acá lo que estoy resaltando es el principio de la ley del hospedaje. Vámonos ahora hacia Éxodo capítulo 2. Entonces ya acá está hablando de Moisés. Dice: mas los pastores vinieron y echaron. Entonces Moisés se levantó y defendiéndolas, está defendiendo a las hijas de su suegro, él no lo sabía, del abrevadero de las ovejas, de otros que se burlaban de ellas. Entonces volviendo ellas a Raquel, su padre, dijeron: ¿por qué hoy venido tan presto? Es decir, ¿por qué las niñas regresaron tan rápido a la casa? Y ellas respondieron: un varón egipcio, refiriéndose a Moisés, nos defendió de la mano de los pastores, de estos pastores abusivos que no permitían que las ovejas de las niñas estén tomando agua. Y también nos sacó el agua, es decir, también atendió a las jóvenes y a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué no habéis dejado a ese hombre? Mandadle que venga para que coma pan. Es decir, el padre de las niñas les reclama y les dice: ustedes no pueden hacer eso con aquel forastero, ustedes tienen que haberlo traído a casa y ofrecerle pan y ofrecerle agua. Entonces nosotros nuevamente aquí en Éxodo 2 vemos nuevamente que esta ley de la hospitalidad del huésped, de defender al huésped, se ve nuevamente manifestada. Vamos a ver también en Isaías 58:6, que también es importante porque esta ley se va a preservar en el tiempo y va a dar lugar a lo que más allá conoceremos como la doctrina de Cristo. No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer la opresión y dejar libre a los quebrantados, y rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres desnudo lo cubras. No te escondas de tu carne, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es interesante porque acá tú puedes recordar las palabras de Jesús. ¿Qué cosa dijo Jesús cuando trajeron a los niños, no? Dice: y en aquel entonces,
yo te diré, tú me diste abrigo, me diste comer, y entonces la gente le dirá a Jesús, ¿y cuándo yo te vi desnudo y cuándo yo te vi hambriento? Y entonces Jesús dice, cuando a este pequeñito tú le diste abrigo, cuando a este pequeñito tú le diste comer, a mí lo hiciste. Entonces vamos a ver que este principio del hospedaje en realidad se va a mantener después dentro de las enseñanzas de Dios. Quiero que, acuérdense la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Lo que Jesús nos está enseñando es que este principio del hospedaje se tiene que mantener aún hasta en nuestros días. Este principio de velar por el menesteroso, velar por la viuda, por el huérfano, por el desamparado y por el extranjero, es un principio que se encuentra totalmente vigente. Entonces ahora sí, con todo este bagaje aprendido, vamos a meternos de lleno al texto de Sodoma y Gomorra y vamos a aprender qué cosa significa sodomita a la luz de las Escrituras. Acompáñenme porque se van a sorprender lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a leer de lleno 2 versículos de la Biblia que nos van a ubicar en tiempo y espacio. Una vez que hayamos leído los textos, vamos a explicarlos y vamos a aprender a partir de los textos qué es exactamente lo que es un sodomita desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Porque obviamente hace referencia a Sodoma, el habitante de Sodoma, sodomita, aquel que habitaba en Sodoma. Entonces tenemos que entender claramente qué cosa es lo que es un sodomita, si realmente es una persona de aberración sexual o otra cosa. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo nuestro. Todo lo que hemos visto hasta ahora es una introducción para poder determinar lo que vamos a ver aquí en adelante. Acompáñenme a leer juntos estos 2 pasajes que van a ser nuestra introducción a entender qué pasó realmente en Sodoma y Gomorra. Dice así, Génesis 18:16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham los que han hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto clamor de Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Ahora vamos a saltarnos hasta el texto del Génesis 19, que es la parte neurálgica de nuestro estudio. Como ustedes verán, he resaltado algunas palabras en algunos colores para que ustedes puedan ver lo siguiente. Entonces dice así, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y estaba sentado a él a la puerta de Sodoma, viéndolos Lot levantándose a recibirlos e inclinándose hacia el suelo. Observen que es el mismo concepto que hace Abraham cuando los 3 forasteros se le presentan a Lot. O sea, estamos hablando del principio de hospedaje. Dijo ahora pues, mis señores, os ruego vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavéis vuestros pies y por la mañana levantaréis y seguiréis vuestro camino. Observen que hasta este punto es exactamente la misma reacción, casi el mismo lenguaje y prácticamente el mismo diálogo que ya habíamos visto de Abraham con Jehová, que en ese momento Abraham no sabía que era Jehová. Entonces vemos que el principio de hospedaje aquí se está dando de lleno. Y entonces dice que respondieron, no que en la plaza nos quedaremos esta noche, mas él porfió, o sea, Lot porfió en que Lot porfió más que ellos mucho, y vinieron con él y entraron a casa, hicieronle banquete y coció panes sin levadura, comieron y antes que se acostasen. Ok, veamos que en esta parte nuevamente volvemos a recalcar el tema sobre el hospedaje, es decir, que Lot está haciendo banquete, está haciendo panes sin levadura,
Importante detalle, el pan sin levadura es un pan que no se malogra, por ende no solamente es para la cena, sino también para que los viajeros puedan llevar en su salida, es decir, al día siguiente cuando se vayan llevarían también los panes sin levadura. Cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Dijo: ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera. Y haced de ellas como bien os pareciera, solamente a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Recordemos que aquí lo que se está dando es el principio del hospedaje. Nosotros no vamos a emitir juicio de valor si lo que Lot estaba haciendo era lo correcto o lo incorrecto desde nuestro punto de vista occidental. Lo que tenemos que ver es que dentro de la cultura de aquel momento era lo correcto, es decir, él estaba haciendo lo correcto, es decir, proteger en este caso a aquellos que fueron a su puerto y están bajo su tejado, lo que quiere decir que están bajo su cuidado, es decir, está dispuesto a dar la vida por estos hombres y debe cuidarlos de acuerdo a la ley del hospedaje que estaba vigente en aquella época. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de dirigirse a un juez, o sea, lo están increpando a Lot. Ahora te haremos más que a ellos, y con gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hicieron ceguera, más que ellos se fatigaban por hallar la puerta. Ok, antes de continuar, es muy importante entender que aquí lo que está haciendo Lot es cumplir con la ley del hospedaje. Es decir, él tenía que anteponer la salud de aquellos que había cogido bajo su techo, inclusive delante de su vida y delante de la vida de su familia. Recordemos que hemos estudiado ampliamente este tema, es decir, que aquellas personas que estaban afuera queriendo dañar a los invitados de Lot, Lot tendría la obligación de defenderlos con su vida y con la vida de su familia. Eso es lo que tenemos que entender para entender cómo se va a desenvolver en adelante las cosas. Ya hemos visto largamente este tema y entonces ahora podemos comprender qué es lo que está pasando. Ahora, entendamos la otra parte de la cultura. Nuevamente, vayamos nuevamente a un viaje mental hacia la cultura antigua. ¿Qué significaba? Normalmente en la antigüedad, cuando se enviaba espías a una ciudad, se envían por lo general en parejas de a dos, por la simple razón de que si alguno era muerto o caía en el intento del espionaje, el segundo podría llevar el mensaje o el informe del espionaje a la ciudad. Entonces, los moradores en ese momento lo que sospechaban es que estos dos personajes que se habían hospedado en la casa de Lot eran espías. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo es que los entreguen para conocerlos. Y está hablando de un conocimiento sexual. Ahora, aquí es donde vamos a partir el tema. Muchas veces se ha enseñado en las iglesias que estos tipos eran homosexuales, que eran pervertidos sexuales porque no querían saber nada con las hijas y querían a estos tipos. Eso es simplemente ser un ignorante en lo que se refiere a historia antigua. Y lo voy a decir claro y tajante para que no quepa dudas qué cosa quiso decir o que lo insinuó. Pensar eso es simplemente ignorar lo que es la historia antigua. En aquel entonces, la forma de humillar a los espías y la forma de humillar a los ejércitos vencidos era literalmente violarlos. Ahora, esta no era una violación de placer, era una violación extrema, forzada, y se llevaba a cabo con la simple función de humillar al soldado vencido, o en este caso a los espías. Les explico por qué. En la antigüedad,
La mujer no valía 3 pepinos. Nos cuesta entenderlo esto nosotros, siglo XXI, pero en aquella época la mujer en realidad no tenía derecho a la tierra, no tenía derecho a la venta, no tenía derecho al trabajo, no tenía derecho al estudio. Simplemente era un objeto que pertenecía al marido para que le cocine y para que le dé hijos. Así de crudo y de fea es la realidad. Entonces, el hombre que era violado por otro hombre, este era llevado a la humillación total. Es decir, que su hombría había sido rebajada a hacer el uso como el uso femenino. Y entonces esto dentro de la cultura, nuevamente, no emitamos juicio de valor, es decir, no vamos a poner en juicio de valor si eso estaba bien, estaba mal, pero dentro de esa cultura, violar al vencido significaba simplemente humillarlo, ultrajarlo, ofenderlo y llevarlo hasta un nivel por debajo de lo que era una mujer. Por ejemplo, tenemos antecedentes arqueológicos que nos muestran tales. Vamos a ver a continuación una fotografía de una vasija que corresponde a la época de Alejandro Magno. Aquí vamos a ver a un soldado griego que está por violar a un soldado persa vencido. La fotografía en realidad es el mismo jarro, solamente que lo que se ha hecho es tomar la foto de los dos lados y vas a ver que en un lado está el soldado griego con la mano en el pene, listo para penetrar al soldado persa que ha sido vencido. Lo que quiero resaltar es que esto era parte de la cultura de aquel entonces. Esto hoy día nosotros podemos verlo mal, bien, etc. Nosotros no estamos emitiendo juicio de valor, lo que nosotros estamos tratando de hacer es investigar qué pasó ahí realmente para poder entender qué es lo que significa sodomita. Entonces tenemos que ver crudamente la historia tal cual era. Es decir, que en aquel entonces esta ley del hospedaje estaba por encima de la familia de Lot, estaba por encima del cuidado de sus hijas, y por eso es que él ofreció a sus hijas, no porque él no amara a sus hijas, sino que era parte de esa ley que estaba vigente en ese momento. Lo que querían hacer los moradores en aquel entonces era humillar a los dos espías o a los dos supuestos espías, y la razón de quererlos violar no era un tema netamente sexual de satisfacción, sino de humillación. Por ejemplo, entre las costumbres de las épocas militares, vamos a leer aquí, ¿no? Tenemos que era violar al vencido, no por un tema de placer sexual, sino simplemente que de esa manera se le ultrajaba, se le humillaba y se bajaba profundamente la moral del vencido. No olvidemos que en aquella época antigua las culturas, por lo general, eran falocéntricas, es decir, el miembro viril del hombre era una parte importante de la cultura. Esta cultura falocéntrica inclusive la podemos ver aquí en Latinoamérica, en culturas peruanas inclusive, y también en la cultura azteca mexicana. Entonces, el tema del miembro viril del hombre dentro de las culturas antiguas era un tema bastante común. Por ende, violar de forma forzada a un guerrero vencido era la máxima humillación que podría recibir el guerrero vencido. Presente inclusive en la mitología egipcia, por ejemplo, si ustedes buscan al dios Set que viola al dios Horus, y luego va a los dioses superiores y le dice que Horus no puede ser superior a Set porque Set lo ha vencido en una batalla y lo ha penetrado y lo ha humillado sexualmente. Lo que quiero resaltar es que dentro de la cultura antigua, el hecho de que un ser, un varón, penetre a otro varón, no tenía nada que ver con un tema homosexual o sexual de placer. Lo que implicaba principalmente era un tema de humillación, era un tema de superioridad. Entonces, esto es lo que debemos de entender para poder entender correctamente por qué los moradores de Sodoma y Gomorra querían violar a los invitados de Lot. Entonces, cerrando, ya hemos visto la cerámica de la época de Alejandro Magno,
como el soldado victorioso está por violar al soldado persa vencido. Entonces queda claro que lo que estamos exponiendo es que este tipo de acto sexual no tiene nada que ver con el placer, no tiene nada que ver con la satisfacción, sino más bien tiene mucho que ver con los temas de humillación. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto de que los mensajeros que estaban en la casa de Lot querían ser violados en forma forzosa por aquellos que están afuera. Hemos visto que es muy improbable de que sea por un tema de que sean homosexuales o tengan una gran desviación sexual esta gente, y no se me desvíen, vamos a ver ahora los sustentos bíblicos que nos van a demostrar que efectivamente lo que se refiere al sodomita no tiene nada, absolutamente nada que ver con un tema de homosexualidad, ni tampoco con un tema de degeneración sexual. Que dichos al margen no quiere decir que Dios apruebe estos temas. Ojo, porque hay otros pasajes muy contundentes donde Dios es enfático en que la relación entre hombres es un tema vetado por Dios y que la degeneración sexual también es un tema vetado por Dios. Pero no es este el caso. Es decir, yo no puedo forzar la palabra de Dios a que diga lo que yo quiero decir para sustentar mi dogma. Yo tengo que interpretar la palabra de Dios tal cual Él la escribió. Es decir, yo tengo que respetar los eventos históricos, tengo que respetar lo que se ha dicho, y hasta aquí hemos demostrado con frialdad que ni la palabra sodomita ni la palabra ramera se encuentran en los textos citados. Hasta este punto hemos visto históricamente que existe una ley, que es la ley del hospedaje, la cual se ha cumplido con fidelidad. La hemos visto aplicarla tanto a Abraham con Dios, como lo estamos viendo aplicar claramente con Lot, con estos dos mensajeros, y estamos viendo que estos dos mensajeros dentro de la casa de Lot están siendo protegidos por esta ley. A su vez hemos visto que dentro de la historia de aquel entonces nos hemos ubicado en la historia y hemos visto que la violación militar o la violación forzada no tiene nada que ver con un tema de homosexualidad ni tampoco de placer sexual, sino más bien con un tema de humillación militar. Ahora vamos a empezar ahora sí a ver entonces dónde está o qué significa sodomita, y para esto vamos a recurrir a la palabra de Dios. Vamos a recurrir y vamos a leer juntos un pasaje en el cual se hace mención a Sodoma. Y ojo al detalle, porque ahora sí vamos a darle por fin el significado a la palabra sodomita. ¿Qué cosa es sodomita para la palabra? ¿Qué cosa es sodomita para la palabra de Dios? Entonces vamos a leer juntos este pasaje, acompáñenme, vamos a leerlo juntos y vamos a empezar a dilucidar qué cosa es en el fondo la palabra sodomita. Acompáñenme, síganme. El primer pasaje que vamos a estudiar está en Ezequiel 16:49, que dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando de un juicio de Ezequiel, y ojo que yo he resaltado algunas palabras en colores, las cuales les pido las puedan observar con detenimiento. Y dice así: soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo en ella sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Recuerdan que ya con anterioridad habíamos visto que esto para Dios es clave, tanto así que, como lo he dicho más de una vez, es parte de la doctrina de Cristo, el afligido y el menesteroso. Ensoberbeciéndose e hicieron abominación delante de mí, quítese como vi bueno. Ahora, observemos que hasta aquí no hay ninguna palabra de homosexualidad, no hay ninguna palabra que mencione adulterio, que mencione fornicación o que insinúe siquiera el tema de una falta sexual. Y estamos hablando de Sodoma. Ezequiel está usando la palabra de que el juicio de Sodoma o su maldad fue esta. Ahora, yo las he enumerado así como siguen.
Primero, arrogancia, es decir, soberbia. ¿Arrogancia a qué? A la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué más adelante. Segundo, abundancia de pan. Eso quiere decir indiferencia con los que le faltaba el pan. Es decir, hay gente que tiene dinero, que tiene prosperidad, sin embargo es indiferente al dolor ajeno. Nuevamente, esto tiene mucho que ver con la doctrina de Cristo. La indiferencia que nosotros podemos tener hacia los demás es justamente lo que simboliza la abundancia de pan. Tercero, ociosidad. Ociosidad es el conformismo. Nosotros no podemos ni debemos jamás conformarnos con las cosas que Dios nos ha enseñado. Siempre tenemos que ir por más. Tenemos que estar dispuestos, con un corazón dispuesto a aprender siempre más. No ayudaban a los pobres ni al necesitado. No hay amor a los demás. Nuevamente aquí podemos ver el principio violado de la ayuda al prójimo, de la ayuda a la viuda. Recuerdan que hemos visto a lo largo también de este estudio y de otros estudios que Dios hace mucho énfasis en el amor al prójimo, en el amor a la viuda, al desamparado y al desvalido. Se enorgullecieron, autosuficiencia, no necesitaban de Dios. Esta es la clave. Se enorgullecieron, o sea, es decir, yo puedo solo, yo no necesito a Dios, Dios no vale nada, yo todo lo puedo hacer sin Dios. Abominación delante de Dios, está hablando de los sacrificios humanos que se hacían en aquel entonces, la entrega de los hijos al dios Moloch. Entonces estamos viendo cómo acá en el profeta que está hablando de Sodoma, está haciendo una comparación con Sodoma. En ningún momento está hablando ni de un tema sexual, ni de homosexualidad, ni tampoco de generación sexual. Está hablando más bien de soberbia. Está hablando más bien de que Dios a ti yo no te necesito, Dios a ti no te quiero. Yo por mí soy solo. Yo soy indiferente con el hambre de la gente. Yo tengo pan, yo tengo hartura de pan, pero entonces el que está necesitado no le doy. También está hablando de mucho de indiferencia con la gente, es decir, él no está haciendo lo que justamente Dios siempre pide, que es justicia con la viuda, cuidar del huérfano y velar por aquel que es oprimido o al extranjero desvalido. Entonces estamos viendo ya desde ahorita de que el principio sodomita no tiene nada que ver con un tema sexual, sino más bien tiene que ver con un tema de arrogancia, tiene que ver con un tema de que Dios contigo no quiero saber nada. Tú estás allá en el cielo, yo soy acá en la tierra y contigo no quiero saber nada. Tiene que ver mucho con la indiferencia con la gente. Tengo hartura de pan, pero no me interesan los demás. Estoy viendo la necesidad ajena, pero yo no me involucro. Estoy siendo egoísta, estoy siendo autosuficiente. Ahorita estamos viendo ya que el sodomita es aquella persona que está siendo dura frente a Dios y está alejando a Dios de él, de su relación con él. Y si esto no fuera suficiente, vamos a chequear otro profeta más. Ahora, no son los únicos, dicho sea de paso, que están en la isla. Yo estoy sacando algunos para que ustedes puedan darse cuenta. Vamos a leer juntos al siguiente profeta. Vamos, vengan conmigo. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nosotros nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Está hablándole al pueblo de Israel, haciendo alusión o comparándolos con Sodoma. Y atención a lo que viene. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, está hablando a Israel como un símil de lo que fue Sodoma y Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó de esto de vuestras manos cuando me hicieseis prestaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva, izado y convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidades vuestras solemnidades. Está haciendo alusión a todas las fiestas judías sobre la luna nueva, la luna llena, los sacrificios que se hacían, y entonces Dios les está diciendo, ¿saben qué?
todo ese ritual me tiene podrido, ya, ¿saben qué? Eso no es lo que yo les he pedido. Y entonces, observen lo que viene a continuación. Vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansada estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo me esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, multiplicaréis la oración y yo no oiré. Llena está de sangre de vuestras manos, lavad. Limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho del huérfano, amparad a la viuda. Bien, lo que acabamos de leer en Isaías es exactamente el mismo principio que habíamos leído anteriormente. Lo que Dios está diciendo es, ¿saben qué? Sus ritos me tienen hasta la coronilla. Yo no les he pedido a ustedes que hagan sacrificios, yo no les he pedido a ustedes que hagan ritos. En el buen romance no es que Dios no quiere el sacrificio y que Dios no quiera el rito, sino que no era el tema per se, es decir, concluye Isaías diciendo que lo que quiere, ¿qué cosa es Dios? Que hagáis justicia a la viuda, que hagáis justicia al huérfano, que veles por el desamparado. Por ende, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Es que aquellas cosas que Dios ha enviado son las cosas que tú tienes que hacer para los demás. ¿Quedó claro? Nuevamente, esta es la doctrina de Cristo. Buscar a los demás por encima de las cosas que nosotros pensamos que son importantes. Entonces, aquí estamos viendo ya, y vamos a hacer una conclusión juntos sobre este tema de Isaías, y vamos a encontrar que es exactamente lo mismo que habíamos encontrado en el primer profeta. Acompáñenme a ver el siguiente cuadro, que es muy rápido para poder llegar a nuestra conclusión final. Vamos juntos. Entonces, ¿cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Primero, obras muertas, rituales, nada de corazón, indiferencia total a las personas, y todo se ha convertido simplemente en sortilegio. Hacer lo malo, cosas distintas a lo que mandó Dios, perdieron la esencia de lo que Dios quería. Es decir, se concentraron en el tema de la fiesta, la luna nueva, la luna llena, el sacrificio, pero dejaron de lado la esencia, que es buscar a Dios. Nuevamente es el mismo principio que habíamos visto con el profeta anterior, que entonces el sodomita es aquel que primeramente rechaza las cosas de Dios. Hacer rituales, punto 3, habían reducido las fiestas a ritos y costumbres. 4, buscar justicia. Dios exige que deben de regresar a buscarlo a Él. Deben de regresar a buscar la justicia de Él. Es decir, habían perdido ya la brújula. 5, regresar a hacer justicia, como lo acabamos de mencionar, buscar a Dios. 6, restitución. Esto es clave, esto es importantísimo. Este es un tema que Dios va a recalcar y a reafirmar a lo largo de toda la Biblia. La restitución. Deberán restituir al agraviado, al huérfano, amparar a la viuda y el derecho al huérfano. Bien, ya estamos por terminar. Un poquito de paciencia que ahorita vamos a llegar. Entonces estamos viendo que hasta el momento ninguno de los pasajes que hace alusión a Sodoma y Gomorra hace alusión ni a la parte sexual, ni a la fornicación, ni al adulterio, ni a la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pasajes que estamos mencionando y viendo hacen mención a Sodoma y a Gomorra como ciudades que son reacias a Dios, que son reacias a recibir el mensaje. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús opina sobre Sodoma y Gomorra, y para eso nos vamos a ir a Mateo capítulo 10 y vamos a leer juntos para poder dar la conclusión final de lo que realmente significa sodomita de acuerdo a las escrituras. Acompáñenme juntos a esta última lectura y te sorprenderás la conclusión a la cual vamos a llegar. Vamos juntos. Mateo 10. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No apretéis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón,
porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea de ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Nuevamente podemos ver aquí que el principio de hospedaje se vuelve a dar. Y entrando en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz será sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Ojo, ojito a lo que he resaltado. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de ella, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Reitero, vuelvo a leer la parte resaltada: y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, es decir, el Evangelio, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, y de cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Muy bien, entonces antes de nuestra conclusión final, estamos viendo aquí que Jesús no está haciendo ninguna alusión sobre un tema sexual, sobre un tema de fornicación, ni sobre un tema de adulterio, ni tampoco sobre alguna alusión, alguna desviación sexual de Sodoma y Gomorra. Él mismo lo que está diciendo muy claramente a aquellos que no reciban su mensaje. ¿Qué mensaje les había dicho a los discípulos que tenían que llevar? El mensaje de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquellos que no reciban el mensaje de Dios son los famosos sodomitas. Aquellos que son reacios a recibir el mensaje de Dios, aquellos que son arrogantes en su forma de ser, aquellos que son indiferentes con el dolor ajeno, aquellos que son indiferentes con el dolor espiritual y emocional de las personas, aquellas personas que rechazan a Dios, que no quieren saber nada con Dios, que quieren estar aparte de Dios, que ellos son totalmente autosuficientes y orgullosos. Esos son los sodomitas de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver entonces simplemente la conclusión y el sustento bíblico con el cual decimos claramente este tema, ya que hemos visto, por enésima vez lo digo, lo hemos visto bien claro, la palabra sodomita no aparece en Deuteronomios que hemos estudiado, tampoco la palabra ramera, tampoco aparece la palabra sodomita en el original, en 2 Crónicas que hemos estudiado. En todos los casos aparece la palabra Kadesh, Kedeshá, Kedeshim, que son sacerdotes consagrados a un ritual sexual que ya hemos estudiado claramente que es Ashera, y que este ritual estaba condenado por Dios y que estaba prohibido por Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel lo ejecutaba, más de lo que ustedes creen. Y aquí nos hace ver justamente a un Dios muy grande en misericordia, muy paciente, porque este culto a Ashera se dio desde la salida de Egipto hasta el tiempo que fueron al exilio, es decir, durante varios cientos de años. Y ahí podemos ver a un Dios que tiene enorme paciencia, que es muy amoroso, y podemos ver la profundidad de ese Dios que insiste en salvar a la humanidad, a pesar de que ésta siempre es sacavueltera, siempre saca la vuelta. Aquí en Perú le decimos sacar la vuelta a aquellas personas que nos dan todo y les pagamos mal por bien. Eso es en el concepto peruano lo que significa sacar la vuelta. Entonces, vámonos hasta nuestra última lámina y veamos qué es, de acuerdo a la Biblia, lo que significa ser sodomita. A la luz de lo que hemos estudiado entonces, ¿quiénes son los sodomitas? El sodomita, según la Biblia, es el arrogante que dice que no necesita a Dios. Es el cruel que no se inmuta por el dolor ajeno. Es el que teniendo abundancia no extiende la mano al ajeno. Es el que abusa de la viuda, aprovechándose de su posición desventajosa frente a otra persona. El que no hace justicia, sino se place en la injusticia. Aquel que no se identifica con el dolor ajeno. La base bíblica, hemos visto Ezequiel 16:49, Isaías 1, del 9 al 17, Jeremías 49:18, Mateo 10:15. Muy bien,
Hasta aquí nuestro estudio de día. Espero que te haya sido útil. Aquí están las evidencias. Ahora a ti te toca el veredicto. Hemos visto claramente que la palabra sodomita no tiene nada que ver con tema sexual. La palabra sodomita, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a los relatos y de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesús dice en el capítulo 10 de Mateo, el sodomita es aquella persona que rechaza a Dios abiertamente, que es autosuficiente y no considera a Dios en sus caminos. Este es el verdadero concepto del sodomita. Espero que este estudio te haya ayudado. Quedo a tus órdenes. Aquí las evidencias, como siempre digo. A ti te toca el veredicto. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye bye.